2, 3. Bien. Chicos, ¿cómo les va? Nuevamente, buenos días con todos. Vamos a continuar estas perspectivas que hemos estado revisando. El tema general, tema amplio, es la democracia moderna. Vamos a ver los procesos históricos hacia una democracia moderna. Como les estaba diciendo brevemente, tenemos que entender esto dentro de nuestro contexto, si no, mucho no funciona la perspectiva. Hablamos mucho de democracia y democracia, demócratos, del poder del pueblo, pero nos quedamos ahí. ¿Qué quiere decir realmente esto? No se olviden, estamos cerca de este proceso de votaciones, de este proceso electoral, donde cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, y sobre todo ustedes tienen en este caso la posibilidad de ejemplificar la consideración de lo que es propiamente la democracia. ¿Por qué será importante para la democracia este proceso, por ejemplo, el que vamos a llevar a cabo nosotros? ¿Por qué será importante? ¿Qué creen ustedes? Vamos pensando en esto. Estamos dentro de un proceso escolar. Hay muchas exigencias, muchas consideraciones, muchos elementos que podemos puntualizar. Pero yo les digo claramente, este proceso que ustedes van a llevar a cabo enaltece y engrandece la democracia, permite que la democracia se genere como tal. ¿Por qué razón? Porque una elección propia de una unidad educativa, cualquiera que sea esta, es parte de la democracia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? ¿Cuál será la razón? ¿Qué argumento podemos tener? ¿O realmente no se relaciona con la perspectiva de la democracia? ¿Qué me dice el señor Llanos? No tengo idea. O sea, No tiene idea. A ver, le planteo de otra forma la pregunta. ¿Por qué es importante que usted elija a sus representantes? Para poder expresarnos libremente entre todos los que conformamos la sociedad. Ya, muy bien. Dentro de esa perspectiva, tenemos o nos vamos a encaminar todos con un objetivo común. Tal vez nuestros compañeros van a plantear ideas, es verdad, pero nosotros estamos encargados de que esas ideas se plasmen. No se olviden de esto, no es que yo elijo a mi representante y ahí quedó, y usted debe decidir, no. El proceso en democracia depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros, y para que se efectivice la consideración del voto es necesario que nosotros tomamos parte. Hay que hacer conciencia que la democracia no es solo ir a votar, no es solo elegir por cualquier medio que éste sea, sino que tiene un objetivo final. Y el objetivo final es la participación crítica del cambio que nosotros queremos que se dé en la sociedad. Es fundamental que ustedes comprendan esto, porque no vamos a estar solo dentro de estos procesos que tal vez ustedes digan, bueno, yo mucho no me interesa. No, en realidad debe participar de una forma activa, tomando en consideración y siendo reflexivos de que cada uno de los votos cuenta, de que cada una de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y sobre todo en democracia son muy importantes para el cambio del proceso que tenemos dentro de la sociedad. Estamos cerca también de elecciones a nivel nacional. Cada una de las decisiones que las personas tomen debe ser a través de la crítica que se haga y se participe a través de esta consideración. Cuando hablamos de democracia moderna, estamos hablando de una consideración actual, de una interpretación de la democracia desde la participación representativa. Si yo tengo un grupo de representantes que toman las decisiones por mí. Vamos a ver la consideración y la perspectiva de dónde se origina. Hemos dicho, ¿dónde se origina la democracia como tal? Y vamos a plantear, después de esta idea, algo rápida que también sintetiza lo que vimos en la clase anterior, la democracia y los procesos históricos que generan o que alumbran la democracia moderna. Entonces, la democracia dentro de los procesos
históricos. ¿Dónde se origina la democracia? ¿Y por qué razón? En Grecia. En Grecia. ¿Y por qué razón cree usted que se origina en Grecia? ¿Por qué no en Mesopotamia? ¿Por qué no en Babilonia? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Les gustaba más problematizarse? Los chicos no tenían nada que hacer y pasaban pensando en cómo organizamos la sociedad. ¿Qué creen? ¿Por qué razón? Debe haber un fundamento. Las cosas no se crean sin más. Recordemos que hemos estado hablando de derechos y los derechos se originaron por las guerras. Debe haber un fundamento para el origen de la democracia. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Pero que tal vez, como en ese tiempo solo era, por ejemplo, los ricos gobernaban para que el pueblo tenga voz y voto. Los ricos gobernaban, pero ¿y entonces para qué se generará la democracia? Para que el pueblo para que el pueblo tuviera voz y voto y que no solo gobierne una clase. Ya, pero le pongo de otra forma. Digamos, nosotros tenemos un grupo de personas, nosotros somos el grupo de personas privilegiadas que vamos a gobernar. Yo le doy la palabra a Isaac. Deme un segundito. Entonces, como somos nosotros del grupo privilegiado, ¿por qué vamos a querer que los demás tengan voz y voto? Por ahí va mi pregunta. Isaac. La democracia nació en Grecia por un pacto entre las diferentes clases sociales para echar a los tiranos que los tenían gobernados. Ya, sí, es verdad. La democracia nace en Grecia con una perspectiva de un pacto, pero ese pacto debe tener un fundamento detrás. Debe tener una perspectiva detrás. Vamos viéndola, pero han puesto elementos que me parecen que son pilares fundamentales de la democracia. Me interesa un poco su reflexión en el sentido justamente de qué cosa rompe. Porque si pongamos el símil, antes de la Revolución Francesa, los reyes gobernaban. ¿Para qué cambiar de modelo si seguimos bien? Pues tiene que darse una revolución, un cambio radical. En Grecia, durante el siglo VII antes de Cristo, se genera un problema fundamental. Mejor dicho, dos elementos que podemos puntualizar. Primero, malas cosechas. Estas malas cosechas generan una caída en la perspectiva del pueblo llano, por ponerlo de alguna forma, es decir, de las personas que no acceden a la consideración de tomar decisiones. Cuando no tenemos que comer, es más palpable el problema que cuando hemos tenido todo este proceso y esta consideración. ¿Sí? Eso no olvidarse, porque en la actualidad también estamos en un proceso complejo y en un problema muy real. Las fuentes de trabajo, por consideraciones como el coronavirus y demás elementos, no solo ese, que han venido haciendo que decaiga la posibilidad de que tengamos trabajo, acceso, ese acceso al trabajo también va limitando la posibilidad y va generando inconvenientes. Por lo tanto, la democracia debe impulsarse con la posibilidad de tener diferentes opiniones para generar cambio. Una, las malas cosechas, y otro punto, los abusos de poder, que ustedes lo han planteado de cierta forma y que me parece que está bien, pero para que se dé el cambio debe haber una especie de ruptura, de revolución, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo estos abusos de poder estaban en contra de los campesinos. Acuérdense que estas perspectivas de la democracia son perspectivas que nacen en Grecia, pero no todos se adhieren a esta consideración. Filósofos como Platón dicen y plantean la perspectiva que la democracia no es la mejor forma de gobierno. ¿Por qué, o a qué, mejor dicho, entendemos por democracia directamente una forma de gobernar? Esto no se olvide. ¿Y dónde nace directamente ya el cambio? Un legislador, aquel que guiaba las leyes, las normas, Dracón, redacta un conjunto de leyes que tienen como perspectiva el cambio, que tratan de introducir mayor énfasis
en el pueblo, pero no logra tener una visión profunda del cambio. ¿Cuál es el cambio principal de las leyes de Dracón? Deja de aceptar leyes divinas para organizar leyes fundamentadas o centradas en el ser humano o en los humanos. Pero estas leyes fueron demasiado drásticas y la perspectiva principal es que las leyes sean flexibles para que la democracia se dé. Aún así, podemos decir que este es el comienzo. ¿En qué año? En el 620 antes de Cristo. Esto no olvidarse. Dentro de esta consideración, entonces, en el 620 podemos decir que viene generándose un cambio fundamental, un cambio de perspectiva, un cambio de idea, pero estas ideas no se plasman del todo. Dentro de esta consideración, entonces, vamos a puntualizar esta temática. Después de este proceso, después del 620, retrocediendo en la numeración y adelantando el tiempo, ya que estamos antes de Cristo, planteamos la perspectiva de Solón, otro legislador, otro pensador. Dentro de esta perspectiva, aquel que organiza las leyes, entre el 593 y el 594 antes de Cristo, Solón plantea la perspectiva de un cambio de gobierno, de la forma de gobernar. Solón plantea un cambio de gobierno. ¿Y qué entendemos por democracia? Democracia es una forma de gobierno. Por lo tanto, propuso un cambio, una nueva forma de gobierno. ¿Y en qué se va a centrar esta forma de gobierno? En algo que también pensaba Aristóteles como el fundamento, el interés, como Aristóteles lo dice, el bien común. Este bien común, esta perspectiva de interés común va a ser el centro y el fundamento para el legislador Solón, donde las perspectivas, las ideas van a irse encaminando, van a irse guiando. Siendo gobernante, derogó algunas de las leyes, es decir, eliminó algunas de las leyes planteadas por Dracón y le dio mayor énfasis al pueblo. Reestructuró las instituciones tratando de dar este énfasis al interés común. Así aparecen normas y leyes. Decimos que desde la perspectiva de Solón se dan nuevas leyes. Y estas nuevas leyes y estas perspectivas ordenan la vida social y están por sobre el capricho de los gobernantes. La visión principal es que estas normas den prioridad al interés común, que no sean los gobernantes los que vayan guiando esta perspectiva. Nuevamente, dentro del proceso que estamos llevando a cabo, ¿cuál debe ser también nuestra visión? Tratar de dar nuestro voto, nuestra voz, que eso es el voto, a aquellos representantes que tengan una idea en común con el bienestar no solo mío, es decir, no solo me ofrecen algo a mí, que es uno de los inconvenientes que tenemos en democracia a nivel mundial, diría yo, sobre todo en nuestros países, donde, ¿por quién votamos? Por aquella persona que me ofrece una u otra cosa. Pero el beneficio debe ser para todos y pagamos las consecuencias al final de estos procesos porque elegimos solo por intereses muy particulares. Esto tomar muy en cuenta, por favor, porque este es el proceso de hacer la democracia. Tratar de entender realmente lo que los candidatos quieren ofrecernos, decirnos, cuál será la perspectiva, cuál será la idea que nos beneficie a todos nosotros, no solo a mí ni solo a los representantes, sino al pueblo en general. Eso es hacer democracia. Finalmente, dentro de las consideraciones que plantea Solón, se instaura ya directamente el criterio de la democracia.
Esta nueva forma de gobierno la llamaron democracia. Y esta democracia tiene aquí sí ya la doble partición de su terminología, que prioriza primero el interés común, donde nosotros decimos que la democracia, y antes de llegar a la terminología o a la etimología, es decir, de dónde proviene la palabra, debemos puntualizar que el Estado ya no será la consideración de determinar las leyes de lo que puedo o no puedo hacer, sino que el Estado, con relación a los individuos, cumple una función, y la función principal del Estado es satisfacer necesidades del individuo. El Estado no está para obligar, para decidir por los demás. El Estado está para satisfacer las necesidades de los individuos. Y una de las necesidades es la consideración de poder elegir y ser elegidos. Dentro de esta perspectiva, entonces, hablamos que la conformación propia de la antigua Grecia, dentro de la democracia, el Estado, por medio de las leyes, garantiza la participación y la inclusión de todos y todas las personas. Y aquí si viene ya etimológicamente, entendemos de dos formas, voy a poner acá abajo, de dos maneras, o viene de dos palabras griegas. Demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Entonces aquí podemos nosotros entender el poder del pueblo. Y aquí se origina, desde Solón, comienza el cambio de perspectiva con un nuevo o una nueva forma de gobierno. ¿Qué es la democracia entonces? La democracia principalmente es una forma de gobierno que prioriza la perspectiva del poder del pueblo. Simplemente si ustedes dicen que es democracia, poder del pueblo, no dice mucho esa definición. Detrás hay acepciones para los griegos. Cada una de las palabras tiene una significación, pero esa significación y la interacción de cada palabra le da un sentido propio. El griego, en su acepción antigua, en el griego antiguo, tiene una consideración muy interesante en este sentido. Y vamos a cerrar con esto. ¿Cómo funciona aquí y en los griegos también directamente dónde expresaba el pueblo? El pueblo se expresa a través de la asamblea. ¿Qué es una asamblea? Vamos al caso de la asamblea del Ecuador. ¿Qué es? O los griegos también le llamaban eclesía. ¿Alguien alguna idea? ¿Qué es una asamblea? Nadie. A ver. Es una constitución donde se intentan ejercer todos los derechos. Es una constitución donde no me queda claro. No me queda claro. Es un conjunto de representantes políticos que constituyen un cuerpo deliberadamente como el Congreso o el Senado. Ya muy bien, esa definición está muy bien de diccionario, pero muy bien. Dentro de esta consideración, entonces la asamblea es la conformación o la unión de las personas. Pero ¿cuál es el objetivo principal? Que el pueblo se exprese. Nosotros tenemos ahora una asamblea representativa. Nosotros elegimos a los representantes y esos representantes deciden por nosotros. En Grecia no era de la misma forma. El pueblo directamente se podía expresar. Y esta expresión era una expresión directa. Podía directamente hablar. Ahora no podemos nosotros ir a hablar y exigirles ciertas consideraciones directamente a los asambleístas, porque tenemos mecanismos para alcanzar esas consideraciones. Y uno de esos mecanismos, la protesta, las consideraciones como la organización barrial, y diferentes elementos que podemos
priorizar, pero estaremos viéndolos a continuación. Por ahora, tenemos en cuenta esta consideración. Esta institución estaba integrada únicamente por ciudadanos libres. La asamblea solo estaba integrada por ciudadanos. ¿Y por qué damos énfasis a esta consideración? ¿Quiénes eran ciudadanos en la antigua Grecia? ¿Quiénes eran los ciudadanos de la antigua Grecia? Chan, chan, chan. Solo los hombres. Solo los varones, sí. Solo los varones participaban y solo aquellos participaban en las discusiones y tomaban decisiones. Porque la función principal es que el pueblo se exprese y sobre todo la asamblea, su función principal o su consideración principal es tomar decisiones. Ese es el punto central si hablamos de la asamblea hasta la actualidad. Quien cambia las leyes, quien aprueba las leyes son los asambleístas. Por lo tanto, las decisiones son fundamentales para comprender esta consideración, la toma de decisiones. Por lo tanto, en la antigua Grecia estaban lamentablemente excluidas las personas esclavizadas, las mujeres y los extranjeros. Solo los ciudadanos libres podían ejercer la participación directa. Este modelo, donde el gobierno es propiamente del pueblo y interactúa en las discusiones y toma decisiones directamente sin que existan representantes, yo como perteneciente al pueblo, yo decido realmente, se llama democracia directa. Los griegos tenían una forma de democracia diferente a la actual. La actual parte de los representantes. En la democracia de los griegos, en cambio, la democracia es directa. El pueblo está interactuando directamente en la toma de decisiones, en la participación de las discusiones y decide en ese momento, sin la intervención de procesos, sin mecanismos que vayan obstaculizando este proceso. En la actualidad es muy complicado esa consideración, sobre todo por el número de personas que tenemos y por la cantidad de consideraciones que hay ahora. La participación es más compleja. En cambio, en esa época eran pocos y solo los ciudadanos libres. Vamos a cerrar esta perspectiva con una pregunta sencilla. Evidente, me parece que sale de aquí, que espero que la respondan desde su punto de vista. ¿Qué es la democracia? ¿Qué no podemos hacer? No podemos poner, es el poder del pueblo. No vale esa respuesta, porque no dice mucho. Ya les digo, el poder del pueblo me dice poco y nada en realidad. ¿Qué es la democracia para mí? Desde mi punto de vista, ¿qué consideraciones introduce, engloba, va generando dentro de la perspectiva? Con eso terminamos. Podemos cerrar el video. Gracias, chicos.